Hola amigos míos, ¿qué tal? Buenas noches. El tema que traigo hoy tiene un mes de atraso, hoy es 28 de octubre, este yo lo tenía que haber sacado el 28 de septiembre, pero bueno, por un motivo o por otro, por diversas causas no me dio tiempo a sacarlo, pero bueno, nunca es tarde. Yo como siempre espero que estén disfrutando de buena salud todos ustedes y bueno, pues vamos a empezar hoy a ver este tema porque es trascendental en la historia reciente de Cuba. Eh, y es una de las páginas más sombrías en todo lo que es la llamada revolución. Es el tema de los CDR. Eh, o sea, todos sabemos lo que son los CDR, inevitablemente, porque ya a partir de los 14 años todos pertenecemos a aquella cosa. Con excepción de gente que nunca perteneció a los comités de defensa de la revolución. Yo tenía familiares que nunca pertenecieron a los CDR. Yo tenía tíos que nunca pertenecieron a los CDR. Mi abuelo no perteneció jamás a los CDR. Y jamás hicieron una guardia ni hicieron nada de eso. Jamás no pertenecían. Simplemente no pertenecían. Para mí siempre vamos a empezar a ver. En torno a los CDR se ha creado una especie de leyenda, una especie de mito de que surgió de manera espontánea, producto de las agresiones de la contrarrevolución interna y de la agresión externa de los Estados Unidos, por supuesto, lo cual es totalmente una falsedad. La realidad es que en la creación de los CDR no hay nada espontáneo. Y vamos a ver hoy cómo los comunistas en Cuba, siempre actuando desde la sombra, prepararon el camino a la toma del poder desde hacía muchísimos años. Y que todo lo que hicieron los comunistas en Cuba, todo, absolutamente todo lo que hicieron fue con la esperanza o esperando o propiciando que llegara el momento de hacerse con este poder. Siempre de la manera más traicionera posible, a pesar de que tenían luchadores de vanguardia, todo eso, pero siempre de la manera más traicionera posible y por supuesto asesorada por las fuerzas del KGB y toda esta, por la inteligencia soviética. ¿Qué tiene de particular el caso de los CDR en Cuba? Bueno, no tiene mucho de particular, no es un caso único, porque había una organización, ha habido organizaciones similares, ¿no?, a los CDR en otros países, en otros momentos de la historia. Por ejemplo, en la Italia fascista tenían los camisas negras, que eran los encargados de la represión interna. En Alemania también hubo grupos de choque, además de que estuvieron las SA, estuvieron las juventudes hitlerianas, o sea, no es un caso nuevo. Creo que en todas las sociedades totalitarias ha habido siempre organizaciones de este tipo, de populares, que son las encargadas de mantener en el, o sea, en el buen camino a la gente del pueblo, al pueblo. El caso de los CDR, la idea, aunque nos parezca un poco rocambolesco, ¿no? Y, y que sea un golpe para el ego de Fidel Castro, no fue una idea de Fidel Castro. Después de la Guerra Civil Española, esto es importantísimo, después de la Guerra Civil Española, muchísimos de estos españoles comunistas, republicanos, se refugiaron en la Unión Soviética y en países de la esfera y posteriormente de países de la esfera de influencia soviética. La inteligencia soviética inmediatamente puso a trabajar a estos españoles en todo tipo de labores y muchos de ellos fueron enviados a países de habla hispana para seguir este trabajo de penetración. Todos estos militares comunistas españoles, hubo sin duda dos que fueron, o tres más bien, que fueron de importancia fundamental en la formación de toda la telaraña represiva de la revolución cubana. Con esto no quiere decir, por supuesto, que Fidel Castro no sea una gente lo suficientemente represiva, pero se nutrió, por supuesto,
de las ideas de toda esta gente que sí ya tenían una formación práctica de lo que era, cómo se aplicaba el comunismo. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Esta gente llegaron y comenzaron a aplicar los métodos que ya tenían aprendidos en la práctica, más las orientaciones que le dieron del KGB y del GRU. Y tenemos el primer caso de ello. Vamos a hablar un poco, esto es un poco de historia, es interesante, fíjense bien. Había un personaje muy importante en la Guerra Civil Española, comunista, de los más radicales, que era el general Enrique Lister Forján. Enrique Lister, que nació en Galicia, en España. Yo no sé por qué en Galicia se dan tantos dictadores, nacen tantos dictadores y pichones de dictadores. Este señor nació, si mal no falla la memoria, en 1907, pero ya a muy corta edad se vinculó a movimientos extremistas, al Partido Comunista y a movimientos extremistas dentro del comunismo. Y así fue tal que esta gente fueron con un grupo que los exiliaron de España, y Enrique Lister fue a Cuba. Y solamente con 18 años, en el año 1925, fue una de las personas que ayudó a la fundación del Partido Comunista en Cuba, junto a Baliño y a Mella y a otra serie de personajes que había entre ellos. Posteriormente llegaron otros comunistas enviados también por el Comintern y por la Unión Soviética, que estaba también este señor que fue durante muchos años, que era judío además. ¿Cómo se llamaba este señor? Fabio Grovar, que tenía otro nombre, yo no recuerdo el nombre original de él, pero bueno, se hacía llamar Fabio Grovar. Entre estos militares españoles, como les decía, estaba este Lister, que era el más sobresaliente de ellos. Lister fue una persona con un historial tremendo durante la República Española. Fue una gente con un general muy conocido. Era el jefe de la 11ª división del Ejército Republicano Español. Pero era a la vez la persona de la rama más radical, más bolchevizada de todo el Ejército Republicano Español. Y bueno, ya vimos, ya él llega a Cuba en este momento, pero tiene que partir de nuevo a España. Ya cuando él está en España, él había logrado hacer en Cuba, por supuesto, una cantidad de contactos tremendos entre los comunistas de la isla. Y cuando llega a España, entonces él, pues, empieza a participar de la contienda con el Ejército Republicano Español, ya con un rango, con un grado militar ya bastante alto. Y bueno, se ha discutido mucho el actuar de él, las estrategias de él, las tácticas. Ha habido mucho de mito en todo esto también. Y bueno, después de la guerra civil ya sabemos que él tuvo que abandonar España, se fue a la Unión Soviética y fue adiestrado, fue enviado a países de habla hispana y finalmente, bueno, recaló en Cuba de nuevo en 1959, 1960. Él llega a Cuba, se le une después también el otro destacado republicano español, comunista también, Francisco Ciutat de Miguel, conocido como Angelito Martínez Riosola. Y Ángel Martínez Riosola es precisamente, ya lo vimos en el programa del Escambray, el que le da a Fidel Castro la idea de que no llame a los alzados en el Escambray, no los llame alzados, ni guerrilleros, ni otro nombre por el estilo, sino que los llame bandidos, para privarlos de, o sea, lingüísticamente al menos privarlos de legitimidad moral, darle como una especie de descalificación. Y asimismo fue este otro señor, Enrique Lister, quien propone a Fidel Castro la idea de fundar los comités de defensa de la revolución y la idea de la libreta de racionamiento. Fíjense bien que estas dos ideas, los comités de defensa de la revolución y la libreta de racionamiento, son dos ideas dirigidas a ejercer el control absoluto sobre la población. Por un lado tienes el control de los CDR que están creados con la idea total de institucionalizar la chivatería.
O sea, el cubato, el chivato de ser un ser despreciable en la época de la República y en la época del Batistato, el chivato pasa a ser un ser institucionalizado y un ser revolucionario. Entonces, bueno, la chivatería adquiere entonces de esta manera un nivel masivo. Y la libreta de racionamiento, pues todos sabemos que es un instrumento, no solamente con una cuestión de ahorro ni toda esta historia, no. Es un instrumento de control. Es un instrumento de control porque es el que permite al Estado totalitario eh, eh, controlar incluso las reservas comestibles de las personas, su grado de... y para que la persona, para que el pueblo se sienta más necesitado de este Estado y a la vez agradecido por lo que le da. O sea, todo esto forma parte de una amalgama de control mental revolucionario. Esto no es nada casual ni es nada espontáneo como se ha pretendido hacer eh, ver a través de los años, ¿no? O sea, según la propaganda castrista, todo esto ha tenido un carácter muy espontáneo. Como mismo hay personas en canales que son afines al régimen de Cuba que tratan de disfrazarse de otro tipo de cosas. Ellos piensan que los cubanos somos que todo el resto de los cubanos somos tan tontos como éramos en los años 60 y en parte sí, pero en parte hemos cambiado mucho y ya tenemos otra percepción de las cosas. Y toda esta gente que tiene canales en el exilio trabajando y dirigidos desde Cuba, por supuesto, ellos sostienen también la tesis de que el gobierno cubano expropió propiedades norteamericanas un producto de las agresiones de los Estados Unidos, lo cual es una falsedad total. Eso es, Fidel Castro comenzó a expropiar desde los mismos años 59, del mismo año 59, y esto fue lo que provocó la reacción del gobierno de los Estados Unidos, porque no hay que olvidar que el gobierno de los Estados Unidos reconoció casi inmediatamente al gobierno revolucionario. Fue un reconocimiento relámpago, prácticamente. O sea que no es este tipo de cosas. Estos son una serie de tácticas engañosas con las que tratan de engañarnos a nosotros y hacernos dudar y hacernos caer en la en el vacío histórico en esta. Vamos a ver qué consecuencias trajo esto del CDR y cómo ya domina la vida, cómo funciona un CDR. Yo creo que bueno, la mayoría de ustedes lo saben, pero vamos a refrescar la memoria. El CDR, recuerden siempre que tiene un coordinador nacional, que es la coordinación nacional, que es el que tenemos acá. De este tiene también, después viene el nivel provincial, viene el nivel municipal y después tenemos las zonas. Fíjense bien, son las zonas y entonces ya después llegamos al nivel básico, que es el CDR como tal, como unidad ejecutora, que es en cada cuadra, o sea, en cada cuadra, no es ni siquiera en cada barrio, es en cada cuadra. Y este CDR es el instrumento del que se vale Departamento de Seguridad del Estado, Policía Nacional Revolucionaria, la UJC y el PCC para hacer todas las comprobaciones que tienen que hacer. Y todos ellos son los que se sirven de los CDR para hacer las verificaciones, los acosos, cuando hay que hacer los acosos, para tener vigilada completamente a la ciudadanía. Todo. Y claro, no siempre estos organismos, el DCE, no siempre el DCE sobre todo, la PNR no se inmiscuye mucho en esto, el DSE, que es el que tiene el poder total en Cuba, es el que tiene el poder, la organización que más poder tiene. El DSE, aparte de los CDR, en los que no siempre confía absolutamente, porque en el CDR hay mucho tipo de personas, ellos necesitan un sistema que se llaman los PC. Estos PC, ¿qué quieren decir? Son las personas de confianza que hay en cada barrio, que no siempre son personas del ejecutivo del CDR. Por supuesto, son personas a prueba de todo, ¿no? Son personas legales que han sido comprobadas por otras vías. Y estas son las que todos los que forman este entramado, ¿no? Pero los CDR juegan un papel fundamental. El CDR, bueno, todos sabemos cómo se compone, que hay un presidente que no casualmente se escoge casi siempre a la gente más bruta. O sea, un presidente de CDR debe ser una gente con una lealtad
con un grado de lealtad al menos visible y lo más comprobable posible. Debe ser una gente lo más bruta que se pueda, porque es el tipo de persona que grita cosas como abajo los derechos humanos. Eso es un presidente de un CDR. Y está el de vigilancia, que es otro sujeto que se dedica a vigilar a la gente también y a llevar todo el asunto de las guardias y toda esa tontería. Y estaba el ideológico, que era el encargado de citar a la gente para aquellos mítines, para los círculos de estudio, todas esas cosas que ya hoy en día nadie se lo traga. Y tenemos, no es casual, fíjense que de los personajes más repugnantes que han pasado por la historiografía revolucionaria, por todo este periodo de la revolución, los personajes más repugnantes son los que han sido coordinadores nacionales de los CDR. Hemos tenido al comunista Armando Acosta Cordero, que fue siempre miembro del Partido Socialista Popular, Partido Comunista, era lo mismo, que era una persona repugnante, que no olvido cuando la causa número 1 del 89, cuando aquello de querían de todas maneras fusilar a Ochoa, él inventó la mentira de que habían pasado por todas las cuadras y en todas partes el clamor era que aplicaran la pena máxima. Que eso era de una bajeza tremenda, ¿no? Porque eso nadie, mucha gente que yo lo sé en todos los lados, eran partidarios de que se le encarcelara, pero no que lo mataran. Todo el que tenía noticias de quién era Ochoa, todo el que sabía bien quién era Ochoa, se oponía a que fuera fusilado. Y este sujeto despreciable, vil, asqueroso, era uno de los que promovió esta tesis de que el pueblo pedía que lo fusilara. Después de eso, de que desapareció o murió, no sé, este despreciable ser, apareció otro no menos despreciable, que era el tal Juan Contino, Aztlán, otro personaje sumamente despreciable. Y ahora, para ponerle la tapa al pomo, han puesto al ex espía de los 5 al Gerardo Hernández al que mandó a la gente a sembrar una piña, al idiota que estuvo en la cárcel en Estados Unidos engordando, porque eso fue lo que hizo. Y ese es el que tenemos ahora de ahí, de coordinador nacional de los CDR. Así que imagínense ustedes la pinta de gente que tenemos en esto. Pero además, a lo largo de la historia vamos a ver ejemplos un poco, yo no sé si decir simpáticos, pero son vomitivos a la vez, ¿no? Ha habido una serie de chivatos, ¿no?, que se han hecho muy conocidos dentro de los CDR, de una manera, de un servilismo total, absoluto. Son chivatos elegantes, ¿no? Chivatos de tradición. Por ejemplo, tenemos un chivato de la zona de Santi Espíritu, que es un tal Ventura Carballido Pupo, que se le hizo hasta un homenaje a un hombre que tenía más de 90 años y todavía sigue comiendo esa porquería. Y de él, en su historial se dice, que, oigan esto, qué cosa más ridícula, que protegió una bodega de las garras contrarrevolucionarias. ¿Ustedes se imaginan? Proteger una bodega de las garras contrarrevolucionarias, ¿qué cosa es? Me imagino que era de gente que tenía hambre y que quería robar alguna bodega. Y este individuo ha llegado al extremo, ahí lo tienen en pantalla, este individuo ha llegado al extremo de publicar 4 libros, señores. 4 libros sobre la temática de los CDR. Esto es increíble. Ha publicado uno, oigan los títulos, para que ustedes se despetronquen de la risa. Oigan los títulos. Los CDR, savia del pueblo. El otro, Nacimiento entre petardos, que eso se refiere a la noche de nacimiento de los CDR, que les voy a explicar por qué. Tiene otro más que se llama La Génesis Fecunda, oiga para esto. Y tiene el otro que hizo, el último que escribió, Guardianes de Medio Siglo. O sea que este señor se ha dedicado a escribir libros sobre esto de los CDR. Pero este personaje fue un tipo que él sostiene, él sostiene de que Fidel Castro nunca fue un hombre de improvisaciones, nunca fue un hombre de arranques, oigan para esto, y que el surgimiento de los CDR fue totalmente espontáneo. Esa es la tesis que él plantea, y es lo que la versión oficial, que los CDR fueron una cosa espontánea, que surgieron producto de las agresiones sufridas, ¿no?, por la revolución.
Y entonces, según la historia que nos hace este tal Ventura Carballido, Fidel Castro venía de un viaje, creo que fue a las Naciones Unidas, y que él no venía dispuesto a fundar nada. Oigan para esto, no venía dispuesto a fundar nada, igual que cuando a la paloma se le posó en el hombro, él no sabía que se le iba a posar una paloma en el hombro. Dice que Fidel Castro venía solamente a un acto en el que se le dio la bienvenida en el antiguo Palacio Presidencial, y que estando ahí en el acto aquel, y la gente ovacionando a Fidel y toda aquella historia, que explotaron 2 petardos en los jardines del palacio, ¿no? Que primero explotó uno y después explotó el otro. Y que entonces a partir de ahí dice que Fidel se percató de la valentía del pueblo revolucionario y decidió entonces que había que crear un sistema de vigilancia revolucionaria. Y este es el surgimiento, el nacimiento que nos quieren hacer creer de los CDR. Ya como si fuera una cosa espontánea, surgida del pueblo, una cosa... y dice que bueno, que nacieron sin estructura, sin organización, que eso no se lo cree nadie. Y que a los 2 días, casualmente, en la CMQ, Fidel Castro se pronunció sobre crear la organización cederista. Y que entonces en cada provincia comenzaron a fundarse estructuras diferentes por territorio, según fuera el caso. Esto, señores, es un descaro total. Y otro chivato de los CDR muy conocido era un señor, un tal Antonio Roy Santos, que es fundador de los CDR en Santi Espíritu. Es un individuo también comunista, y que era un colaborador muy estrecho del comandante rebelde, también comunista, del Partido Socialista Popular, Félix Torres. Y este comandante Félix Torres fue una persona de un accionar funesto, y una persona que cometió muchísimos abusos con los campesinos en el Escambray, y producto incluso de este mismo accionar, de barbaridades que hizo este señor comunista Félix Torres, fue que muchos campesinos se alzaron o colaboraron más incluso con los alzados. Son personajes de una historia repugnante. Pues bueno, esta es en síntesis la historia de cómo se fundan los CDR. No tiene nada que ver con actos de Fidel Castro con espontaneidad, no tiene nada que ver con los 2 petardos ridículos esos que sonaron. No, tiene que ver con un plan bien elaborado, desde el cual participó el KGB. Y además se ha revelado, porque se han destapado muchos documentos de inteligencia, de la inteligencia checa, de la KGB, donde se queda bien claro que Fidel Castro ya estaba siendo ayudado y siendo apoyado por los servicios inteligentes soviéticos desde ya mucho antes del triunfo de la llamada revolución. A ver si tenía algún dato aquí que yo tenía anotado. No, creo que ya bueno lo hemos puesto todo en contexto. Yo no quiero hacer los videos muy largos para que dé la oportunidad a personas en Cuba también que puedan verlos o escucharlos, lo que se pueda. Yo los estoy pasando también a MP3 para que también puedan ser descargados. Y bueno, pues todos nosotros sabemos bien lo que fueron los CDR. No es una cosa que tengan que hacernos a nosotros los cubanos, quizás a los extranjeros que vean esto o que no sepan bien, si les pueda, nosotros podamos contarles en detalle cómo ha sido esta odisea que hemos pasado los cubanos con estas cosas de los CDR y todo esto. Yo a la primera oportunidad que tenga, ya sea el sábado, ya sea hoy, ya sea mañana, cuando se pueda, yo quiero someter este tema a directa y abrir diálogo con ustedes para que entonces todos me den su opinión sobre la historia esta de los CDR y sobre todo este tema del control represivo del castrismo sobre el pueblo de Cuba. Sin más, bueno, les deseo muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, y desde aquí, desde Israel, Tierra Santa, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.